problemas, el síndrome bronquítico y el síndrome parasitoso, ¿ya? Empezaremos con el síndrome bronquial, ¿ya? Para su estudio lo vamos a dividir en obstructivo, infeccioso y la bronquiectasia, ¿ya? Esto es solamente sentido común, ¿ya? Entonces, si tenemos el bronquio y obstruimos la luz, entonces no va a dejar un buen pasaje de vía aérea, ¿no? Entonces, si no hay un buen pasaje de vía aérea, va a obstruir esta luz del bronquio. Luego, a esto agregamos si por alguna condición anatómica el paciente tenga cavidades ya a nivel pulmonar, ya sea de forma adquirida o quizás ya congénita, ¿no? Como la fibrosis quística, va a condicionar a que sea un lecho, ¿no? Un caldo de cultivo para gérmenes, ¿no? Entonces eso se va a infectar. Entonces vamos a tener los síndromes infecciosos, ¿no? Y las bronquiectasias que son seculares a estas de acá, ¿no? Que es típico de los pacientes que tienen tuberculosis, sobre todo los que tienen tuberculosis severa con gran compromiso pulmonar, porque es muy diferente una tuberculosis que solo afecta el una tuberculosis que solo afecta el ápice pulmonar, ¿no? Y queda su cicatriz allí. Muchas gracias. Y entonces es muy diferente una tuberculosis, ¿no? Que afecta solo el ápice pulmonar, y cuando le tomas su placa radiográfica de aquí en 10 años, 15 años, si encuentras, ¿no? Una cicatrización en el ápice, ¿no? A diferencia de una tuberculosis severa en el cual tiene comprometido casi todo el pulmón, por ejemplo, si es el izquierdo que ha comprometido y deja cavidades, ¿no? Estas cavidades son las bronquiectasias. Y lo típico de estos pacientes es que todos los días por la mañana tosen con bastante secreción, ¿no? De estas cavidades, que es de contenido blanquecino. Esto se llama la broncorrea, ¿ya? Entonces no vaya a confundir hemoptisis, ya hemoptisis es una tos con sangre, pero broncorrea no, es una tos con secreción blanquecina. Y esto ustedes siempre tienen que preguntar en los pacientes que tienen bronquiectasias de qué color son, ¿no? Sus secreciones, porque cuando se infecta esto cambia a verdoso, amarillento, y aparte que el paciente hace fiebre. Justo ahorita tenemos una paciente con bronquiectasias, ¿no? Que ingresó por otro problema y se ha infectado, ¿no? Y ahora está con una bronquiectasis infectada. Entonces los síndromes obstructivos se van definiendo como un aumento de la resistencia al flujo en las vías aéreas, generando sobrecarga al trabajo de la musculatura respiratoria. A ver si le bajo un poquito, suena mucho, hay interferencia. Entonces, si ustedes tienen un tubo, ¿no? Y al otro extremo un globo, ¿no? Y por este tubo, imaginen que sea de esta forma, y aquí en el otro extremo el globo, ¿no? Entonces ustedes soplan aire, ¿no? Y entonces es normal el pasaje de aire y va a haber una cierta resistencia que va a inflar a este globo, ¿no? Que viene a ser, ya imagínense en chiquitito, microscópico, el bronquiolo, el alveolo, ¿no? Entonces entra flujo aéreo a esas vías aéreas, ¿no? Y se ventila de esa forma. Entonces, si a nivel de las vías respiratorias ustedes le ponen tapones mucosos, un tumor, o qué sé yo, era un niño y se pasó una canica, una bolita, y le obstruye un bronquio, entonces hay una resistencia al flujo de vía aérea, ya no va a entrar, ¿no? Y por lo tanto va a tener, dependiendo del bronquio que obstruye, ¿no? Imagínense, es tráquea, bronquio derecho, bronquio izquierdo, va para el bronquio derecho, le va a colapsar el pulmón derecho por una telectasia, ¿no? Por un objeto extraño.
entonces va a ser una asfixia, ¿no? Va a ser con disnea el paciente. Entonces, dependiendo a nivel de dónde sea la obstrucción, va a presentar la manifestación clínica. Por ejemplo, aquí le está haciendo la maniobra de Heimlich. ¿Por qué? Que es una persona que probablemente se atragantó con un pedazo de carne y entonces se atoró. Y esto es la clase, gracias a un video viral, he visto ya que han pasado que comió un pedazo de carne y la señora se puso morada y el mozo, creo que era venezolano, le hizo la maniobra de Heimlich y le salvó la vida a la señora, ¿no? Entonces ahí fue una obstrucción alta, ¿ya? Entonces, de acuerdo al tipo de obstrucción, si es en tráquea, si es en bronquio, derecho, izquierdo o lo más chiquitito, va a ser el compromiso o las manifestaciones clínicas, ¿ya? Por ejemplo, si es un tumor en la parte superior va a tener un cornaje, ¿no? Entonces, tienen que ver a pacientes que tienen como obstrucción de vías aéreas, reconocer cómo es el sonido, cuando inspira, cuando expira, ¿no? Incluso tienen diferencias. Entonces, a nivel de donde sea la obstrucción, va a ser la manifestación clínica. No es lo mismo una obstrucción a nivel aérea central, bronquial o de vía periférica, ¿ya? Ahora debemos reconocer la clínica de la obstrucción a nivel de dónde es, de acuerdo a la localización anatómica, y así poder llegar a un buen diagnóstico. Entonces teníamos, ¿no?, que inspiramos, entra el flujo de aire, expiramos, sale el aire, ¿no? Entonces tenemos que esto infla el alveolo, ¿no? Y el otro sale. Pero si tenemos una obstrucción en la vía aérea, en este caso, esto es una representación de un paciente que tiene asma, ¿no?, que es en una vía más periférica, o sea, más alejada, ¿no? Entonces hay un aumento de la resistencia. Entonces, al momento de inspirar, entra el aire. Pero al momento de salir, que se disminuye la luz. Y al disminuir la luz, entonces no sale el aire, se retiene, entonces hay atrapamiento de aire. Y esto es lo característico en los pacientes que tienen asma. Por eso ellos se dicen, cuando los escuchamos, que el tiempo expiratorio es prolongado respecto a la inspiración. Y aparte también de que tienen atrapamiento de aire, ¿no? Van a la placa radiográfica, van a ver que hay a veces, cuando es severo, horizontalización de las costillas. ¿Qué más? Entonces el mecanismo, como les mencioné, es la reducción, el bloqueo completo o parcial del calibre, ¿no?, de la vía aérea, tráquea, bronquio, ¿no?, que puede deberse, como les mencioné, a broncoconstricción, por ejemplo en el asma, a una forma inflamatoria, o un engrosamiento difuso de la pared de las vías aéreas por inflamación o fibrosis. Por ejemplo, a los pacientes que tienen ventilación mecánica. Cuando los pacientes están en ventilación mecánica prolongada, en ellos está indicado hacerle la traqueostomía, ¿no? Entonces, en algunos pacientes son muy lábiles o de repente hay mucha presión, ¿no? Y la tráquea se estenosa, se hace una fibrosis secundario al tubo de endotraqueal que ha tenido. En esos casos vemos la fibrosis. ¿Qué más? Secreciones espesas en el lumen de la luz. No es lo mismo ustedes que estén con una tos, con flema, que lo pueden botar fácilmente, ¿no? Pueden dejar su muestra de BK a un paciente anciano con un infarto cerebral que está postrado en cama, que a la justa respira. Entonces ese paciente va a tener problemas para la eliminación de secreciones y constantemente hace neumonías, ¿no? ¿Qué más? Pérdida de soporte elástico de los bronquios, ¿no? O una combinación de los ambos mecanismos. ¿Qué más? Entonces, un ejemplo típico de broncoconstricción es el asma bronquial, ¿no? ¿Qué más? Es muy importante para eso, en los síndromes obstructivos, la anamnesis, ¿no? Siempre en toda historia clínica, en todo, por eso la semiología es muy importante. Antes era más todavía porque no teníamos los exámenes diagnósticos, ahora la ayuda diagnóstica que tenemos es un montón, pero antes los antiguos maestros era anamnesis, el examen físico, en base a eso. Entonces, de acuerdo a lo que yo pregunte, ¿no?, si son niños, generalmente los niños se meten, no sé, bolitas o menestras, se atoran, se atragantan, ¿no? O incluso también los adultos mayores, ¿no? Los adultos mayores que tienen sonda de nasogástrica, que se están alimentando por la sonda nasogástrica, les dan su leche y de repente la familia empieza a darle sus masajes, movimientos y tiene reflujo y se pasa toda la vía respiratoria, una aspiración, ¿no?
Entonces hay que hacer la debida anamnesis, hay que preguntar qué pasó, si la disnea es de gran intensidad, de cómo fue de forma súbita o de repente a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Qué más? Muchos pacientes relatan sensación del pecho apretado o sibilancias, eso depende también de la patología de base. Por ejemplo, sibilancias es bastante común en un paciente con asma. Aquí muchos asmáticos sienten cuando les sirve el pecho, ¿no? ¿Quién más les sirve? Los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ellos también les sirvan el pecho. ¿Quién más es un paciente con insuficiencia cardíaca? Un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? Congestión pulmonar también le va a silbar. Y tú le pones el inhalador y dices, tenemos que poner el diurético. Entonces, tienen que hacer bien el examen para que puedan así diagnosticar bien y den un buen tratamiento. Porque no es lo mismo tratar el corazón o tratar la parte pulmonar. ¿Qué más? Las características de los síntomas suelen ser diferentes para cada enfermedad. Eso es lo que les va a guiar. Las manifestaciones clínicas. Como les dije, va a depender a nivel de dónde sea la obstrucción, ¿no?, de la vía aérea, porque esto va a causar un aumento de la resistencia al flujo aéreo y eso va a generar falta de aire, disnea. Obviamente que si es alto, ahí mismo, esto es clásico, se atoran con algo y venga la persona, probablemente esté comiendo y empieza, se levanta, tose, se pone cianótico, ¿no? A otro que es un bloque más pequeño y como que se acomoda. Entonces, luego, la tos seca o escasamente productiva. Tenemos que ver a la inspección, a la palpación. A la inspección primero podemos ver la desesperación del paciente si por haber una obstrucción alta, ¿no? O de repente el niño que estaba jugando y después va corriendo donde la mamá llorando, ¿no? Y la mamá lo ve desesperado, de repente como aumenta la frecuencia respiratoria y un poquito cianótico, pero más nada, ¿no? Entonces hay que examinarlo bien, qué estaba haciendo el niño previamente, ¿no? Averiguar todos esos datos. Entonces, a la inspección vamos a ver, de acuerdo al compromiso, como le falta el aire, va a empezar a usar musculatura accesoria, ¿no? ¿Qué musculatura accesoria? Vamos a tener los músculos supraclaviculares, también va a usar la musculatura intercostal. Entonces, ustedes van a observar el tiraje, ¿no? El jala, es la dificultad, o sea, se trata de toda la caja torácica de como sea meter el aire, porque lo necesita, ¿no? Depende también de la patología, el atrapamiento aéreo, que esto lo vemos en una crisis asmática severa o un paciente con enfisema pulmonar, ¿no? Va a haber un aumento del diámetro antero-posterior del tórax con ascenso del esternón, horizontalización de las costillas, lo que se llama tórax en tonel o inspiración permanente. ¿Qué quiere decir? Inspiro profundo y casi no se mueve. Entonces, si ustedes hacen la amplexación, entonces ven que no es lo mismo normal de lo que amplía, disminuye, no, este casi ni se mueve. Entonces eso es lo que ustedes van a ver, tanto van a palparlo, ¿no? ¿Qué más? En la percusión, obviamente si es que hay atrapamiento de aire, al momento de hacer la percusión van a escuchar que el timpanismo, ¿no? Va a estar aumentado el timpanismo. Entonces a la percusión va a estar timpánico. ¿Qué más? Como hay un atrapamiento de aire, va a haber el descenso del diafragma. Normalmente en la placa radiográfica ustedes ven que se pueden ver los diafragmas, ¿no? Pero al ver un aumento de volumen de aire, las costillas van a disminuir. Del décimo se pasa al doceavo. Entonces, por ejemplo, esta es una placa radiográfica, ¿no? Con horizontalización de las costillas. Ven que están demasiado rectas. Luego el diafragma debería venir de esta forma, ¿no? Como una tiendita de campaña, pero ven que está prácticamente inclinada hacia abajo, ¿no? Entonces esto está haciendo, ¿no?, que ya no se hay una comunicación de la pared, ¿no?, torácica con el diafragma por el aumento de la presión intratorácica. Y además este aplanamiento del diafragma que jala hacia abajo, jala las costillas de la parte inferior, ¿no? Entonces esto es lo que se llama el signo de Litting y de Hover, ¿no? Aparte que estos pacientes van a estar con la disnea, dependiendo, ¿no?, del tipo de obstrucción. El uso de la musculatura accesoria, los tirajes intercostales, ¿no?, sobre todo esto es más frecuente en niños. En pacientes obesos lo van a ver a nivel supraclavicular, o el aleteo nasal, el huélfago, ¿no? Si son flaquitos van a poder ver más la parte intercostal. Entonces lo que les mencioné, el signo de Litting y de Hover, ¿no?, de lo normal del diafragma, que se puede haber contacto de la pared torácica con el diafragma, ya no va a haber por el aumento de la presión intratorácica, y el diafragma de esta parte inferior jala aquí, a este nivel. ¿Qué más? A la auscultación. Como les mencioné, la auscultación, como va a haber una obstrucción, se pueden auscultar sibilancias, ¿no?,
¿Cuántos de ustedes ya escucharon sibilancia? Levanten la mano, por favor. Es poco, ¿ah? Entonces, por favor, ustedes tienen que buscar los pacientes. Tienen que estar en todos lados, la tienen ahí. Mismo ave, como dice el carroñero, al acecho, así. Porque si no, no van a aprender a escuchar. Un paciente con crisis asmática más lo van a ver en la emergencia. Entonces, de repente, si en piso no hay, bajen a la emergencia para escucharlas. Es la única forma de que tengan que aprender, de que desarrollen el oído y crean experiencia, porque si no, lo vas a tener solo de escrito. Entonces, esto lo vas a encontrar clásicamente en todos los pacientes asmáticos que empiezan a silbar, ¿no? A inspiración, expiración, les silba porque hay una disminución de la obstrucción de la luz bronquial de forma inflamatoria, y entonces les va a silbar el pecho al momento de respirar y al momento de salir, o puede ser solamente en un tiempo, en el inspiratorio nada más, y dependiendo, ¿no?, del compromiso, ¿no?, si es una crisis asmática severa, ¿no?, que hay atrapamiento de aire, que ya no puede respirar, estábamos viendo, ¿no?, puede cursar con signo paradojal, ¿no? Entonces, ¿saben cuál es el signo paradojal? Tampoco, ya. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, y encima, si este asmático, digamos que es puro nada más, solo una crisis asmática, le ponemos, ¿no?, su beta-2, le damos su salbutamol, aparte, ¿cómo se llama?, le damos sus corticoides, resuelve, ¿no?, de la crisis, no hay problema. Pero si esto encima se infecta, va a estar con tos, con secreciones, expectoración, no hay que darle también su antibiótico, ¿no? ¿Qué más? Entonces, dependiendo del nivel de la obstrucción, ¿no?, van a ser las manifestaciones clínicas. Generalmente la alta, por eso examinen siempre al paciente bien de pies a cabeza, le hacen tacto rectal y tacto vaginal. Si el paciente no quiere, se niega tacto vaginal y tacto rectal, pero sí tienen que examinar todo, ya. Entonces, si es a nivel alto, estamos hablando de laringe, ¿no? Entonces es más catastrófico, es una asfixia, el paciente se pone cianótico, rojo, se toca, o sea, entonces es obvio, es evidente, ¿no?, la obstrucción. A menos que sea un cáncer, que en el cáncer en este caso es más larvado, en meses, ¿no? De repente una tosecita seca por aquí, por allá, y de ahí la tos se vuelve más frecuente, hasta que el tumor crece y él siente ya literalmente que se ahoga. Y también su respiración suena, ¿no? ¿Qué más? Va a tener por esa asfixia, el tiraje, la imposibilidad para hablar, ¿no? Se cansa, no puede articular bien, poca expansión pulmonar porque esa obstrucción es alta, un sonido tipo ronco-cornaje, es un sonido típico característico. ¿Qué más? Si la obstrucción es a nivel de la vía aérea central, estamos hablando de tráquea endotorácica, ¿no?, también va a cruzar con disnea, va a haber poca insuflación, también va a presentar tirajes, puede presentar sibilantes inspiratorios, expiratorios, pero al momento de auscultar sobre la tráquea y cuello va a estar bien. ¿Dónde tenemos obstrucción de vía aérea tráquea endotorácica? En los pacientes que tienen bocio. A veces tienen un bocio sumergido. Entonces tú lo ves, no hay nada, no, pero me falta el aire. Le toman la placa radiográfica y ven la obstrucción de la tráquea, ¿no? ¿Qué más? Vía aérea periférica, estamos hablando de asma, ¿no? Estamos hablando de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenemos disnea, tiraje, hiperinsuflación. El paciente con sibilancias, también los pacientes que tienen fibrosis quística, ¿no?, que es congénito. ¿Ya han visto la película de esta chica con fibrosis quística? ¿No? Ya, bueno, ya la película, ya porque tiene tanto desarrollo ya, o sea, la ciencia ha avanzado tanto que la sobrevida de los pacientes con fibrosis quística, silencio por favor, la sobrevida ha aumentado, ¿no? Pero desgraciadamente vamos a la calidad de vida que llevan estos pacientes. A cada rato se infectan, a cada rato. Entonces, el último caso fue de una paciente con fibrosis quística en España que ella es resistente a todos los antibióticos, no le hace nada para la pseudomonas. Entonces están tratándola a ella con virus inhalados, una forma, una alternativa de tratamiento, ¿no? Entonces, depende, pues todo eso, la historia, lo que pregunten, no tenemos nosotros mucho aquí. Entonces, en este cuadrito tenemos un diagnóstico diferencial, ¿no?, en la parte semiológica, cuando es una obstrucción alta, laringea, periférica, ¿no?, y en este caso cuando es asma, cuando es enfisema. ¿Cuál es la diferencia entre asma y enfisema? Asma son niñitos, empiezan de niños, o de repente ya en adultos. Hay enfisema, pacientes que fumadores, ¿no?, tienen esa historia, ese antecedente. Entonces vamos a ver que la asfixia es más notoria en la obstrucción laringea, ¿no?
En el asma puede ser parcialmente. Luego la falta de aire, ¿no? La disnea, lo van a tener, ¿no? En el asma bronquial, en el enfisema. Luego la tos va a estar presente en ambas. La expectoración, más frecuente en el enfisema pulmonar. El uso de musculatura accesoria, especialmente en obstrucción laríngea, al igual que los tirajes. ¿Qué más? También van a encontrar hiperinsuflación, que esto es típico del enfisema pulmonar, por eso es que se le llama el tórax en tonel. El signo de Litten y de Hover que habíamos hablado, y las sibilancias, que es típico del asma bronquial, ¿no? Y el cornaje, que es de la obstrucción laringea. En la obstrucción de las vías aéreas superiores, ¿no? Generalmente es más frecuente en los niños por cuerpos extraños, ¿no? Como le dije, se mete en toda la boquita y se obstruye. ¿Qué más? En forma aguda puede ser infecciones virales, una epiglotitis, una laringotraqueitis, un edema angioneurótico laringio, ¿no? ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado del shock séptico, ¿no? En el shock séptico, en el shock por anafiláctico, entonces si no lo descubres a tiempo, hace angioedema angioneurótico, se muere por obstrucción. Este es el edema. Obstruye vía aérea. Y si no le das su adrenalina, su corticoide, se muere. ¿Qué más? Edema obstructivo por lesiones dérmicas, inhalación de tóxicos o traumatismos por aspiración de cuerpo extraño. Por ejemplo, tenemos una paciente, ¿no? De que estaba en ventilación mecánica, también de difícil decente, menos mal de que no se le llegó a colocar tubo de traqueostomía, pero sí ha quedado con una afonía. Ha quedado con una afonía porque estas son las cuerdas vocales, ¿no? Y por aquí entra el tubo, como esto, ¿no? El tubo endotraqueal. Y entonces ha dañado, ¿no? las cuerdas y ha quedado afónica la paciente. ¿Qué más? Puede ser de causa crónica, como les mencioné. Cuando es de causa crónica no lo va a sentir en un inicio, depende del crecimiento, puede ser un año, puede ser meses, ¿no? El típico de cáncer que ya va a debutar de repente con una obstrucción súbita, porque sé yo que se rompe un pedazo o sangra, ¿no? O de repente poco a poco el sonido anormal que puede causar este tumor. Lesiones cicatriciales, puede ser tuberculosis que puede afectar este nivel, o de repente de la intubación, como les mencioné, demasiado aire le pusieron el fijador y eso hizo que haya isquemia y fibrose, ¿no? La tráquea. Infecciones crónicas, compresiones extrínsecas, ya sea por tumores, problemas neurológicos como el apnea del sueño, la traqueomalacia, policondritis recidivante, granuloma de Wegener, ¿no? O sea, son diferentes causas que te pueden llevar a un problema crónico, pero todo esto tiene características, ¿no? El granuloma de Wegener, por ejemplo, es una enfermedad autoinmune, ¿no? Que tiene otras características, compromisos de vasos pequeños, puede cursar con hemotisis, falla renal, otras cosas más, cursa con signología reumatológica, ¿no? Luego, obstrucciones de vías aéreas superiores, entonces tenemos que puede deberse a una compresión extrínseca, como un tumor de pared, engrosamiento inflamatorio de la laringe o de la epiglotitis. Puede haber también una parálisis bilateral de las cuerdas vocales, es que las dos se paralizan, también se cierra, ¿no? La vía aérea, o la aspiración de cuerpo extraño. Entonces en la anamnesis va a haber falta de aire, en el examen físico va a haber un tiraje y cornaje, ¿no? Entonces aquí podemos ver en este pacientito que está delgado un tiraje intercostal. ¿Qué más? Aquí está. ¿Qué más? También podemos ver que el tórax no se expande correctamente, ¿ya? Sobre todo en el lado izquierdo, y este es donde tiene un tubo. ¿Qué más? Entonces, de acuerdo a lo que tú evalúes, vas a pedir exámenes auxiliares, ¿no? Entonces mencionan que una radiografía de tórax puede ser normal, ¿no? Porque, o sea, es de la parte para abajo, ¿no? ¿Qué más? Un estudio funcional, ¿no? Por ejemplo, según la intensidad de la espirometría puede ser normal o mostrar un patrón obstructivo. Generalmente las vías aéreas, ¿no? Cuando hay obstrucción, su mismo nombre es patrón obstructivo, porque el otro que tenemos es el patrón restrictivo, ¿no? En la espirometría, pero en ellos se caracterizan por ser obstructivo. Y si la lesión está ubicada en la vía aérea extratorácica, ¿no? La curva del flujo-volumen, que lo vamos a ver más adelante, va a haber un aplanamiento característico de la fase inspiratoria. Esta, por ejemplo, es la curva flujo-volumen, ¿no? Se aplana, lo que normalmente tiene que ser una curva bien elevada. Entonces, el asma bronquial viene a ser, no ya obstrucción de vías aéreas periféricas,
Es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿no? En el cual va a haber infiltración, secreción inflamatoria a nivel de los bronquios, ¿no? Que va a estar compuesto por eosinófilos, linfocitos, mastocitos. Todo eso es una hiperreactividad bronquial que va a disminuir la luz del bronquio, ¿no? Esta disminución de la luz del bronquio va a hacer que cause en el paciente disnea, sibilantes, tos con expectoración, sensación de opresión en el pecho cuando ya hay demasiado atrapamiento de aire, ¿no? Entonces, ¿quién nos va a ayudar? El silencio, por favor. Nos va a ayudar la anamnesis, ¿no? ¿Por qué? Nos va a decir que el paciente ya tiene el antecedente ¿no? de asma, o de repente no tiene asma, pero sí tiene alergias, dermatitis, rinitis, o sea, siempre hay un antecedente de atopía, o atopía en la familia, papá, mamá, ¿no? Entonces, esos antecedentes te sirven, ¿no? ¿Qué más? Y la respuesta significa a broncodilatadores, ¿no? A los beta-2 agonistas. Le hacen la prueba de beta-2 agonista, o sea, primero soplo de la espirometría, es un tubito, ¿no? Y en el cual te mide la curva flujo-volumen, sopla, y primero, digamos que sopló y hizo, qué sé yo, 300 centímetros cúbicos, ¿no? Y luego le ponen beta-2 agonista el doble, entonces hay una respuesta, ¿no? Positiva, entonces y ahí se confirma el diagnóstico de asma. Asma grave, ¿no? Ya estos son pacientes que tienen el pulso paradojal positivo. ¿Cómo es el pulso paradojal? Eso lo van a ver en cardiología, pero se lo menciono de una vez. Es cuando le toman ahorita en este momento la presión al paciente, ¿no? Y su presión, qué sé yo, viene a ser 110/70, ¿no? La frecuencia cardíaca está en 80. Y luego, a ver, por favor, si están conversando pueden salir, no hay problema, no me molesto ni les voy a poner algo. Ya, entonces, en el pulso paradojal le decimos al paciente que inspire, ¿no? Y aguante la respiración. Y en ese momento nuevamente le tomamos la presión arterial y hay una caída de la presión arterial. Si tenía 110, póngale que caiga 80. Pulso paradojal positivo, ha caído más de 20 milímetros de mercurio, este paciente va a entrar a la UCI, ¿ya? Y eso solamente es clínico, o sea, eso ustedes lo hacen con su estetoscopio, su tensiómetro, ¿ya? ¿Qué más? Obviamente en un asma grave no va a poder hablar. Está taquicárdico, taquipneico, ¿no? El flujo máximo aspiratorio menor de 100, o sea, nada de aire. Sibilantes, uso de musculatura accesoria. Entonces, ya, en este caso, ya este paciente, obviamente, que tiene ese pulso, eso es grave, entra ventilación mecánica. Entra ventilación mecánica porque ya no puede, entonces lo intuban, ¿no? Ahí están colocando el tubo de traqueostomía o el tubo endotraqueal. Esto es el laringoscopio que tiene su lucecita para poder entrar. Ahí te ilumine, ¿no? Las vías aéreas y entre las cuerdas vocales ingresa el tubo endotraqueal. ¿Qué más? Entonces, como hay una obstrucción, problema bronquial, hay que darle tratamiento. Pero si tú no los diagnosticas otra cosa, no le das el tratamiento adecuado, que en este caso es un broncodilatador y corticoides. Por eso es la importancia que tú tienes que diagnosticar si es un asma bronquial, porque el tratamiento es broncodilatador y corticoide. Si no, se muere el paciente. La siguiente, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Esto es también en adultos, ¿no? Ya mayores, ¿no? Dependiendo de la cantidad de cigarrillos que han fumado, ¿no? Igual va a haber una obstrucción crónica del flujo aéreo, progresiva e irreversible por una bronquitis crónica o enfisema, ¿no? La bronquitis crónica, en este caso, cursan con bastantes accesos de tos, expectoración, 3 meses cada año, durante 2 años consecutivos sin causa aparente. Entonces es un tosedor crónico. Te dice el paciente, ay doctor Pato, tosiendo cada rato, ¿no? Entonces le va sacando los antecedentes. ¿Usted ha fumado? ¿No? ¿De repente tenía fumado? ¿No? El paciente, enfisema pulmonar. En el enfisema hay un agrandamiento normal, ¿no? Y permanente de los espacios aéreos distales, ¿no? Al bronquiolo terminal. ¿Por qué? Hay una destrucción de las paredes sin fibrosis pulmonar. Entonces por eso es que tienen los famosos tórax en tonel. Las causas, ¿cuáles son? Tabaquismo y déficit de 1-alfa-antitrypsina. Entonces, ustedes ven que así son los alvéolos, ¿no? Son como panalitos de abeja. Pero si esto se rompe, este es el enfisema. Es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, por enfisema pulmonar. ¿Por qué? Lo que debe ser como un panal de abeja es más hueco. Entonces, puro hueco. Es un atrapamiento ahí de aire constante. Y el antecedente es tabaquismo. Entonces, al examen físico, en este tipo de pacientes ya que tienen su EPOC, ¿no?
es característico porque es una enfermedad crónica, ¿no? Entonces el cuerpo en el transcurso de los años ha tratado de acostumbrarse a esa hipoxia que ha sido progresiva. Estos terminan al final dependientes de oxígeno. Entonces se caracteriza porque ya tiene cambios crónicos, hay un hipercatabolismo, están más flacos, más caquéticos, va a haber uso de la musculatura accesoria, van a tener cianosis también perioral, peribucal. ¿Qué más pueden usar o no? Oxígeno domiciliario, ellos subasal, van a hacer una frecuencia respiratoria elevada, no puede bajar de 25, están taquimneicos. ¿Qué más? Van a encontrar las famosas uñas en vidrios de reloj o las uñas hipocráticas. Entonces, como les enseñé, van a estar delgados, asténicos, va a haber baja de peso, a pesar de que comen bien. Dice, yo como bien, doctora, pero es que están que respiran constantemente, están taquimneicos, ese es su basal, eso los consume. ¿Qué más? Taquimnia con expiración prolongada, va a haber una inclinación anterior en posición de sentado, están así, ¿no? Les falta, va a haber ingurgitación yugular, ¿por qué? Porque ya hay compromiso cardíaco, hacen falla cardíaca, ¿no? Hipertensión pulmonar, el famoso tórax en tonel con horizontalización de las costillas y tiraje de los espacios intercostales. Entonces, dependiendo del antecedente que tenga el paciente o de la patología de base, ¿no? Va a tener la signología. Entonces, tienen que averiguar bien eso. Luego, ahí tenemos las diferencias clínicas, ¿no? Que vamos a encontrar en un paciente con enfisema y bronquitis. Hay una diferencia en los dos. ¿Y cuál es la diferencia? Lo vamos a encontrar al examen, ¿no? Por ejemplo, un paciente con enfisema lo van a encontrar, es clásico que van a ser delgaditos, ¿no? Como el de acá. Ese paciente delgadito, flaquito. Eso es lo característico de los enfisematosos. Mientras que los bronquíticos crónicos, ¿no? Son gordos. Son pacientes gordos, rojos, pletóricos. Físicamente le encuentran esa diferencia, ¿no? Entonces, en el enfisematoso la disnea va a ser el síntoma predominante porque el alveolo está roto, ¿no? Es una bolsa rota. Mientras que en la bronquitis crónica, la disnea ya será en forma tardía, ¿no? La tos va a ser escasa, mientras que en los gorditos bronquíticos crónicos el síntoma más predominante es la tos. La expectoración va a ser escasa en el enfisema, mientras que en la bronquitis crónica va a ser constante, abundante. Sibilancias en ocasiones, pero en los bronquíticos crónicos va a ser frecuente las sibilancias. ¿Qué más? El hábito constitucional, delgadito, flaco, mientras que la bronquitis puede ser normal o puede ser gordito. El tórax en tonel, el otro es normal, no se puede apreciar muy bien. La resonancia torácica va a estar aumentada porque va a ser atrapamiento de aire, mientras que el otro va a estar normal. Los ruidos respiratorios disminuidos, mientras que en el otro va a ser normal. Roncos y sibilancias poco frecuentes, pero en el bronquítico crónico va a ser bastante común. El diafragma aplanado, mientras que en el acá es normal. Cianosis ausente en el enfisema, en el otro va a ser presente. ¿Ya? Esas son las diferencias que tenemos en los pacientes con un enfisema, el otro con bronquitis. En la placa de tórax van a ver que el diámetro anteroposterior va a estar aumentado en el enfisematoso, la transparencia aumentada por aumento de atrapamiento de aire, la silueta cardíaca pequeña, mientras que en el bronquítico va a ser normal o grande. Y respecto al oxígeno, el oxígeno en el enfisematoso va a estar disminuido, en el bronquítico va a ser mucho más, y la retención de CO2, ¿no? PCO2 va a ser normal, y en el bronquítico va a estar aumentado. Aparte que la poliglobulia, que es el aumento de los glóbulos rojos para compensar, ¿no? Esta disminución de oxígeno, no lo vamos a encontrar en el enfisematoso, pero en pacientes con bronquitis crónica sí va a estar presente, ¿ya? Falla cardíaca derecha, pulmonal, ¿no? En forma tardía en el enfisematoso, mientras que en el bronquítico crónico va a ser de forma temprana. Exámenes complementarios, entonces dependiendo de la patología que tenga el paciente, una obstrucción de vía aérea alta, mira, placa radiográfica no lo vas a poder ver. Pero si piensas que es ya en este caso bronquio derecho, bronquio izquierdo o más terminal, sí te va a salir una placa radiográfica. La espirometría, pacientes asmáticos, ¿no? Va a ser la curva flujo-volumen, tomografía pulmonar, todos estos exámenes tenemos de ayuda diagnóstica. En la parte infecciosa tenemos la traqueobronquitis aguda, ¿no? La infección nasofaringea, puede ser también a nivel bronquial, bronquiolar o parenquima pulmonar. Es más frecuente en invierno, sobre todo en extremos de la vida, en niños y en adultos mayores. Pueden ser virales, tenemos aquí virus, pueden ser también por micoplasma, Candida pneumoniae, Haemophilus, Streptococcus, Moraxella. ¿Cuál es la clínica? A ver, por favor. Sobre todo en la parte de viral, ¿no? Va precedida de una rinitis, una faringitis,
puede estar con tos, fiebre, ¿no? Sudoración, decaimiento. Luego la inflamación de la mucosa nasal o faríngea también podemos apreciar al examen, ¿no? Y en el tórax puede haber sibilancias también, como estertores por las secreciones. Entonces, en el síndrome infeccioso, ¿cuál es la clínica que va a predominar? Fiebre, ¿no? Tos con expectoración verdosa o amarillenta, puede salir secreción verdosa de la nariz, ¿no? Una sinusitis se complica, ¿no? ¿Qué más? En una bronquitis crónica reagudizada va a haber disnea, tos, cambio de coloración en el esputo, aumento de la obstrucción de las vías aéreas, va a haber fiebre. En las partes virales, seguidas o no de infección bacteriana, o sea, un paciente, imaginemos que un paciente asmático, se infecta con una influenza, ¿no? Empieza con estornudos, mocos, ¿no? Y encima, a la semana, se complica con una infección bacteriana, ¿no? Entonces, dos infecciones, ¿no? ¿Qué más? Causas no infecciosas, insuficiencia cardíaca, una embolia pulmonar, el uso de betabloqueadores, sedantes, irritantes, ¿no? ¿Qué más? Va a haber una reagudización y hay aumento de la obstrucción al flujo aéreo, ¿no? Va a haber alteraciones de la gasometría y también trastorno del sensorio cuando hay infección. Vamos a hablar de las bronquiectasis que mencioné en el inicio, ¿no? Que esto es común en los pacientes que han tenido secuelas de tuberculosis. Vienen a ser sacos a nivel del parénquima pulmonar, ¿no? Dilataciones anormales o permanentes del árbol bronquial, ¿no? Que ya son alteraciones anatómicas irreversibles. La patogenia, ¿no? En este caso, en el huésped hay una reactividad en la vía aérea, una disfunción mucociliar, déficit inmunológico, ¿no? Que van a causar lesiones bronquiales, ya sea por inhalación de vapores, gases tóxicos, ¿no? Aspiración de contenido gástrico o infecciones que en nuestro medio es tuberculosis. El paciente va a cursar con tos, expectoración purulenta, ¿no? Pueden cursar con hemoptisis en 50% de casos, bronconeumonías a repetición, ¿no? Porque es un lecho que tiene secreciones. Acá les había mencionado, es un lecho, entonces es como un caldo de cultivo, ¿no? Las secreciones, entonces no sale bien, todas las secreciones se infectan, ¿no? Y el paciente hace bronquiectasis y se infecta. Entonces toda la mañana se caracteriza por botar. Y tú crees que ha vomitado, no es un vómito, es una tos con bastante secreción verdosa, eso se llama broncorrea, ¿ya? La broncorrea, no se olviden, no me vayan a confundir los términos. Entonces, diagnóstico diferencial, ¿no? La tuberculosis y bronquitis crónica, el examen físico suele ser normal, el diagnóstico se basa en los antecedentes clínicos, y en la tomografía pues vamos a encontrar huecos, ¿no? Que son las cavidades oculares de la bronquiectasis. Entonces, aquí los principales hallazgos que vamos a encontrar en una obstrucción, ¿no? Si es bronquial, difusa, en la inspección podemos encontrar elevación de los hombros, una respiración paradojal, eso estamos hablando de una obstrucción severa, ¿no? La palpación puede ser normal, o podemos encontrar disminución de la amplexación, ¿no? En la percusión normal o hipersonoro, y en la auscultación podemos encontrar las sibilancias. A ver, ¿leyeron el caso clínico? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué no leen? Ya, a ver, este es un paciente varón de 55 años con antecedente de tuberculosis pulmonar, ¿no? Hace 20 años, ¿no? Una tuberculosis y todavía fue multidrogo resistente. Refiere que todas las mañanas cuando despierta tose con abundante expectoración de color blanquecina. Hace una semana presenta fiebre, estornudos, rinorrea. ¿Qué es la rinorrea? Mocos abundantes, ¿no? La tos se hace más frecuente durante todo el día y la expectoración también. El color ha cambiado a verdoso. Acude por falta de aire. Al examen llega con 170, 120 de cardíaca, 30 respiratoria, 89% de saturación a un FIO 21%. ¿Qué significa el FIO 21%? Concentración de oxígeno al medio ambiente, ¿no? O sea, no le estamos poniendo oxígeno. Cianótico, leptosómico, con uñas hipocráticas, tórax y pulmones muy pasa disminuido en ambos campos pulmonares con sus crepitantes difusos en 2 tercios inferiores, cardiovascular, ruidos cardíacos taquicárdicos de buena intensidad, los pulsos presentes sin publicación negativa. El abdomen, el resto no hay otra sintomatología, ¿no? Otra signología. ¿Qué les parece ese caso? A ver, ¿se han prestado atención a la clase? A ver, al fondo me voy, la vez pasada empecé adelante. Color blanquecino, dice.
Color blanquecino. Es lo que le llama la atención del caso clínico con lo que hemos desarrollado. Casio. La expectoración en la mañana. Color blanquecino. La fiebre. Y tos. Ha cambiado a verdoso, dice. Está un poco hipóxico. Se nota por la saturación y por la hipogalemia vital. Los subreptitantes. A ver, si agregamos signos y síntomas. O sea, creo que también es importante el hecho de que la expectoración haya cambiado a color verdoso. Destilaciones hipocráticas. Yo les he puesto ahí signología que es le va a guiar en algo, ¿no? Entonces tiene signología crónica, ¿no? Empezar el estado constitucional, que es el cosómico, que tenga uñas hipocráticas, ¿no? Y luego también que mencionó su compañero que ha cambiado el color de la expectoración, ¿no? Era una expectoración blanquecina y ahora es verdosa. Yo también les mencioné que teníamos que ver eso. A ver, no funciona bien eso. Quiero que escribir. A ver. No, nada. ¿Tienen tiza o plumones? Pluma. Ya. Entonces, tenemos un paciente varón de 55 años, entonces ya tenemos aquí el gran antecedente de una tuberculosis pulmonar, hace 20 años multidrogo resistente. Este antecedente está diciendo que ha sido, un compromiso severo a nivel pulmonar. O sea, un MDR no es una cosita en el lápiz, no, ha tenido un compromiso pulmonar. Entonces yo ya sospecho en eso. ¿Qué más? Refiere que todas las mañanas cuando despierta tose, ¿no? Con abundante expectoración blanquecina. Entonces ya me está dando que el paciente tiene su broncorrea matutina, ¿no? Entonces es un paciente candidato favorito, ya incluso los antibióticos cambian que le voy a dar. ¿Qué más? Hace una semana empieza con un cuadrito de fiebre, estornudos, rinorrea, ¿no? Entonces un proceso viral, ¿no? Una tos que posteriormente se hace ya frecuente durante todo el día y la expectoración también, y aparte cambió. Puede haber sido viral, ¿no? Y de repente se complicó con un agente bacteriano, porque tengan en cuenta que son cavidades que tienen los pulmones, ¿no? Y ya obviamente todo esto le causa falta de aire. Entonces cuando vemos al examen físico, aún la presión está estable, pero sí está taquicárdico, ¿no? Pueden ver, está taquipnéico, ya está desaturando, porque está en 89%, y está cianótico, ¿no? Entonces este paciente de por sí hay que ponerle soporte de oxígeno. ¿Qué más? Veo que tiene sinología crónica, o sea, no es, digamos que ya a eso hace 20 años, ya eso le ha dejado ya secuelas, tanto así que el paciente es delgado, ¿no? Entonces prácticamente tiene una fibrosis pulmonar secundaria, la tuberculosis, que es flaquito, tiene uñas hipocráticas, ¿no? En los tórax y pulmones ha disminuido, abundantes crepitantes, ¿no? Taquicárdicos, ¿no? No le puse otra cosa más acá, ¿no? Ya para solamente ahí guiarnos, ¿ya? Entonces tiene aquí un paciente con un síndrome bronquítico infeccioso, ¿no? ¿Qué le piden? Su plaquita de tórax y ven que no puede ser una placa normal, ¿no?
Miren, todo el compromiso tiene toda la parte superior, tiene toda la parte de la mitad inferior del pulmón derecho y mitad inferior del pulmón izquierdo. Miren, incluso puede estar derrame, no se observa muy bien el diafragma. Entonces, signos y síntomas ya lo hemos visto, el síndrome sindrómico y los exámenes auxiliares. Entonces, lo básico es su plaquita de tórax para ver cómo está, pero sí, ahora ya con tanto que está avanzando ya, al menos en el Seguro Social ya tenemos ya las placas radiográficas digitalizadas. Vemos de acá, entonces hace 4 años, 5 años, cómo estaba la placa, para ver que la placa basal. ¿Por qué? Porque digamos que puede ser su placa basal ha sido igual, ¿no? Y entonces vemos que no ha habido ningún cambio, ¿no? O de repente la placa basal solo tenía este compromiso nada más y ahora tenemos acá, entonces para ver otras cosas que se han sobreagregado. Ya, por eso es muy importante la historia clínica antigua también, ¿ya? Ya vamos a ver la otra. Ahora vamos a ver el síndrome parenquimatoso. El síndrome parenquimatoso también, a ver, vamos a ver. Ya. Entonces, en el síndrome parenquimatoso, en este caso para su estudio lo vamos a dividir en síndrome de condensación, síndrome intersticial y síndrome cavitario, ¿no? Condensación es típico de la neumonía, ¿no? Como sabemos, tenemos nuestra unidad funcional, ¿no? La unidad del pulmón es el alveolo, ¿no? Bronquiolo terminal con su alveolo. Y si alveolo que se abre, se despega, ¿no? Que es lo normal por la insuflación y la expiración de aire, lo llenas de secreción proteináceo inflamatorio, esto va a hacer que se llene y empieza a hacer por el mismo respuesta inmune, la hepatización, ¿no? La fase de hepatización roja, hepatización gris, el síndrome de condensación, que es típico de la neumonía. Mientras que el síndrome intersticial, ¿no? Es ya, ¿cómo se llama? Su propio nombre dice, a nivel del intersticio, ¿no? Que ya sea se engruesa más, tiene mayor compromiso, es otro tipo de ¿cómo se llama?, de manifestación, y también depende de la afectación, de si a nivel intersticio, si es solo de ápices, si es parailiar, si es mitad inferior, si es anterior, posterior, los diagnósticos diferenciales. Y el síndrome cavitario o los huecos, ¿no? Eso va a ser típico de pacientes que tengan tuberculosis también en nuestro medio, ¿no? O hay pacientes que tienen bulas congénitas, ¿no? De aire que se revientan, ¿no? ¿Qué más? Fisiopatología. Entonces, el síndrome de condensación, como mencioné, típico de la neumonía, tenemos el bronquiolo terminal, entre el aire, ¿no? Para hacer la hematosis, ¿no? Coger el oxígeno, sacar el CO2, pero si esto lo llenas de pus, material proteináceo, hecho su neumonía, el paciente ya no va a salir, ¿cómo se llama? El aire, ¿no? Entonces, eso se va a llenar, se va a formar su fase de hepatización, ¿no? Y hasta que se resuelva, con la ayuda también, obviamente, de los antibióticos que toma el paciente, ¿no? Entonces, va a pasar por todo un proceso, ¿no? De la, como les mencioné, la hepatización roja, la hepatización gris. Entonces, la permeabilidad de las vías de conducción son responsables de los hallazgos semiológicos. ¿Por qué? Porque a este nivel, como va a estar lleno, entonces ya no se va a despegar. Como va a estar todo pegajoso, es como sus mochilas que tienen el pega-pega, ¿no? Se despega, ¿no? Entonces, el típico que va a ser de aquí, de los pacientes que tienen neumonía, es que vamos a encontrar los crépitos, que viene a ser, ¿no?, al final de la inspiración. Entonces, se cogen su pelito, sobre todo las mujeres, y se lo frotan en los oídos. Entonces, ese sonido que les hace los pelos entre sus dedos, así suena el crépito, es finito. Y eso es típico de neumonía, ¿ya? Es un sonido fino. Entonces lo normal es encontrar los alveolos no vacíos para que se insuflen, pero cuando hay infección ya no va a insuflar bien, ¿no? Y va a sonar, va a dar el crépito. Entonces la telectasia es otra cosa diferente, ¿no? En ese caso hay un colapso alveolar, o sea, de lo que el pulmón tiene que insuflarse toda la cavidad torácica, se insufla solo un pedacito. Entonces está colapsado. ¿Y por qué? Ese colapso puede ser por varios mecanismos. Puede ser obstruido, se tomó el bebito, se pasó una canica al bronquiolo terminal, al bronquiolo derecho, y entonces lo tapó. Y si lo tapó, se colapsa, ¿no? ¿Qué más? Por relajación, ¿no?
en este caso ya sea producido por líquido o por aire en el espacio pleural, qué sé yo, un traumatismo, un hemotórax, ¿no? O un neumotórax hace presión y comprime al pulmón. Y aparte de esa compresión va a hacer que se desvíe la tráquea y va a empujar el mediastino. Entonces es diferente a lo que le vas a encontrar en la placa radiográfica. ¿Qué más? Puede ser también cicatrizal, ¿no? Por alguna lesión o compresión extrínseca, ya sea por tumores. En la fisiopatología, entonces habíamos mencionado, ¿no? Va a depender de la telectasia, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí atelectasias. Por ejemplo, si es una obstrucción del bronquio, ¿no? Se va a colapsar en la parte superior. Si es por agua, ¿no? Un derrame pleural, ya sea infeccioso, derrame de tuberculosis, un derrame neumónico, empujar el parénquima pulmonar. Y el otro cicatricial, ¿no? Acá cicatrices que hayan por algún tipo de lesión. Entonces, en el síndrome de condensación, el síndrome parenquimatoso de condensación, lo más frecuente es infecciosas, ¿no? El Streptococcus pneumoniae, ¿no? Va a causar la neumonía, puede también ser un tumor, ¿no? Entonces ustedes ven, le toman la placa radiográfica y dicen, oh, es una neumonía basal derecha, ¿no? Le dan su tratamiento, el paciente mejora y se va a su casa. Y otra vez regresa a la semana de nuevo, neumonía basal derecha, ¿no? Entonces tengan cuidado porque muchos tumores pueden pasar desapercibidos de esa forma. Entonces, sobre todo en los adultos mayores, ¿no? Por ejemplo aquí, una neumonía, primero no me parece neumonía, entonces la masa, ¿no? Entonces, esto lo vemos generalmente en adultos mayores, ¿no? Que vienen nuevamente, y cuando, ¿qué es? Es un tumor infectado, porque también va a ser su condensación. ¿Qué más? Hemorragias alveolares, edema pulmonar, ¿no? En este caso va a causar el paciente con hemoptisis, ¿no? Neumonitis no infecciosa. Luego las atelectasias, obstrucción por cuerpos extraños, puede ser por tumores también, secreciones espesas, como es en el caso de secreciones espesas, los pacientes que desgraciadamente están postrados con tubo de traqueostomía, ¿no? Intubados, el moco se pega y forma un tapón y lo obstruye. Coágulos, ¿no? Los pacientes que tienen algún tipo de coagulopatía que hace que se forme, ¿no? Trombos de relajación, neumotórax, derrame pleural, cicatrizal, ya sea por fibrosis, ¿no? O compresiones extrínsecas que van a elevar el diafragma. Entonces la etiopatogenia va a depender bastante de qué le esté causando. Entonces lo peor siempre es el cáncer, ¿no? Entonces por eso fíjense cuáles son las características típicas de un derrame pleural, de un derrame pulmonar, ¿no? O mejor dicho, un proceso neumónico, ¿no? Que generalmente abarca, ¿no? El lóbulo generalmente basal, ¿no? O puede ser el lado derecho, el lado izquierdo, ¿no? Pero cuando ven esto acá, esto es anormal, ¿no? Hay que sospechar de otra malignidad. ¿Qué más? Manifestaciones clínicas va de acuerdo al compromiso pulmonar, de acuerdo al tiempo de evolución, ¿no? La disnea del patrón ventilatorio es restrictivo, ¿no? El paciente va a estar con taquipnia o va a hipoventilar, ¿no? Esto es limitado, poquito nada más, no hay una inspiración profunda como la hacemos, va a cruzar con dolor torácico tipo pleurítico, va a haber tos, con expectoración erumbrosa, va a haber fiebre, incluso va a tener la famosa fase neumónica, ¿no? Que es un eritema malar, hasta incluso como está con todo este proceso de estrés le puede salir el herpes labial. ¿Qué más? Va a haber a nivel, dependiendo también de lo que le esté causando, ¿no? El tumor de Pancoas que afecta el vértice pulmonar, entonces el paciente va a cruzar con dolor en omóplato, ¿no? Leumalgia, o el síndrome de Purford Tubetido, Claude Bernard Horner, ¿no? Que esto en este caso va a haber parálisis, ¿no? Y el paciente va a causar, pues, en ese caso de Claude Bernard Horner, va a estar con miosis, ¿no? En oftalmos y disminución de la apertura, mientras que el Purford va a ser todo lo contrario, va a ser midriasis, aumento de la apertura con exoftalmos. Entonces, lo característico de los pacientes que llaman la fase neumónica, eritema malar, los síntomas todos típicos de la infección, la fiebre, el dolor de cabeza, el malestar general, ¿no? La tos con expectoración, ¿no? Va a haber dolor torácico constantemente que para tosiendo, ¿no? ¿Qué más? El paciente va a causar con fiebre, ¿no? Él menciona la sensibilidad de la temperatura, solamente de un 26-29%, ¿no? ¿Qué más? Va a estar taquipneico, más de 28. Como el alvéolo, ustedes saben, tiene que estar lleno de aire, entonces tiene que ser timpánico a la percusión, pero como va a estar lleno de material proteináceo, entonces va a cambiar, va a ser mate. Entonces ustedes van a percutir, va a haber matidez.
Y los estertores crepitantes, ese sonido fino al final de la inspiración, ¿no? Y la egofonía, ¿no? Ese es el voz de la cabra, o cabra, ¿no? Egofonía, de esa forma, eso le llaman la egofonía, la forma como va a hablar el paciente, ¿no? ¿Qué más? A la palpación, ¿no? Va a haber una reducción de la expansión pulmonar porque esa parte del parénquima pulmonar está comprometido. Entonces, como el aire pasa parcialmente y como es sólido, entonces, ¿cuál transmite más? ¿No? Las vibraciones vocales, ¿no? Esas cosas sólidas. Por lo tanto, va a haber un aumento en las vibraciones vocales. A diferencia, cuando es un derrame líquido, va a estar abolido, ¿no? Entonces vamos a ver que las vibraciones vocales en pacientes que tienen un síndrome de condensación va a estar aumentado. ¿Qué más? A la percusión va a estar mal. A la occultación va a desaparecer el murmullo vesicular, o lo pueden encontrar con crepitantes. Va a haber el soplo tubárico en A, ¿no? Ustedes, el paciente respira, ¿no? Sopla, ¿no? Pero en los pacientes que tienen neumonía, cuando ustedes escuchan ese nivel, cambia de entonces tiene que desarrollar su oído. Por eso el libro de semiología lo describe el soplo tubárico en A. En los que tienen tuberculosis caverna, soplo cavernoso en O. En los que tienen derrame pleural, soplo pleurítico en E, ¿ya? La broncofonía, ¿no? Es el aumento de la resonancia de la voz, la pectoriloquia. En este caso la pectoriloquia es una voz, dice, desde el mismo tórax, por eso pectoriloquia que habla, ¿no? Entonces la pectoriloquia áfona. En este caso se le dice al paciente que diga 33, ¿no? Pero en voz bajita. Señor, por favor, diga 33, pero en voz bajita, ¿no? Entonces, o la clásica como cuchicheando, señor, entonces 33. Entonces ustedes van a encontrar un aumento de eso, de las vibraciones vocales a ese nivel, ¿no? Y los crepitantes que son típicos en ellos. ¿Qué más? En las atelectasis por colapsos importantes a la inspección va a haber retracción del hemitórax, ¿no? Así es obstructivo, hay reducción de la ventilación, ¿no? Con disminución de la expansión pulmonar. Va a haber una menor expulsión y reducción o abolición de las vibraciones vocales. Va a haber un silencio auscultatorio. También vamos a tener un soplo tubárico, ¿no? En atelectasia por compresión, soplo pleurítico o anfórico en derrames pleurales, ¿no? O neumotoras. Y también pueden encontrar pectoriloquia y egofonía. Entonces, un paciente con derrame pleural, ¿no? Lo de derecho. Entonces, ustedes ponen el estetoscopio a este nivel y ahí ponen a auscultar el soplo pleurítico en E. El síndrome intersticial. Entonces, hablamos intersticio, ¿no? Entonces, digamos que tienen el parénquima pulmonar, a ver acá. Aquí tenemos para ver el intersticio. Ya. Acá. Entonces, tenemos el parénquima pulmonar, ¿no? El alvéolo. Y acá acostado es la parte intersticial, que vienen los vasos sanguíneos, ¿no? Las fibras colágenas que llevan los nutrientes, todo. Entonces, todo eso constituye, ¿no? El parénquima, ¿no? Entonces, es la parte intersticial donde es la patología, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a nivel de intersticio? El intersticio se engruesa, ¿no? Por causas inmunológicas, causas desconocidas, puede ser por causas de, ¿cómo se llama? Por el tabaco, puede ser por drogas. Por ejemplo, los pacientes que usan amiodarona, se ha visto bastante frecuente, ¿no? Fibrosis pulmonar por amiodarona, ¿no? Entonces vamos a encontrar el síndrome intersticial, un reforzamiento de la trama intersticial, ¿no? Entonces es una afectación difusa del parénquima pulmonar a predominio del intersticio, el espacio alveolar, espacios aéreos pequeños, ¿no? Entonces esto, cuando ustedes auscultan, va a ser más, ¿cómo se llama? Más genérico, ¿no? O sea, casi todo el parénquima pulmonar. Aparte que el paciente, todos ellos pueden ser múltiples causas, pero la clínica, lo que van a encontrar al examen físico va a ser común para todos ellos. Van a encontrar leptosómico, los van a encontrar con uñas en palillo de tambor, los van a encontrar con cianosis, ¿no? Y puede darse una fibrosis idiopática, fibrosis pulmonar por calogenopatía, en este caso lupus eritematoso, por artritis reumatoide, por fármaco, ya sea miodarona, sarcoidosis, enfermedades eosinofílicas, por inorgánico, la neumoconiosis. Entonces, para esto ustedes hacen la anamnesis. Señor, ¿dónde trabaja? Trabajo en una mina de carbón, ¿no? Edema intersticial pulmonar por falla cardíaca, estenosis mitral. Entonces, ustedes van a encontrar un soplo a ese nivel, ¿no? Una linfangitis carcinomatosa, en este caso van a tener ustedes el antecedente que tiene un cáncer, ¿no? Con una metástasis pulmonar.
neumonitis por radiación, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes sacan la anamnesis, entonces sospechan, ¿no?, que tiene compromiso intersticial. Manifestaciones clínicas, aquí en este caso la línea de esfuerzo es progresivo, llegando hasta el reposo, que significa que los pobrecitos están sentados, combinados en la silla, no pueden moverse más porque les falta, no pueden, a veces ni comer. Hay ortopnia, entonces ¿qué significa eso? Que no pueden dormir echados, ¿no? Doctor, me ahogo, tienen que estar sentados. ¿Qué más? Nidis paroxística nocturna, entonces esto de acá no va a tener, dice, no hay ortopnia ni nidis paroxística nocturna. ¿Qué más? La tos va a ser seca, va a haber hipocreatismo digital. A la inspección, palpación, percusión no suele haber ninguna manifestación específica. A la ocultación vamos a encontrar estertores crepitantes tipo velcro, que es como el velcro, o sea, es grueso, así, ese sí es el pega-pega de las mochilas, eso es grueso, así suena, es muy grueso. Es un timbre seco en inspiración parecido al que hay en insuficiencia cardíaca. Entonces vamos a encontrar sintomatología o signología crónica, que son las uñas hipocráticas, un paciente más delgado, caquético, tosedor crónico. En la placa de toras, entonces vamos a encontrar un patrón retículo nodulado o en panal de abeja. Esto se va a ver mucho mejor en una tomografía pulmonar, ¿no? En la gasometría arterial se va a caracterizar por tener hipoxia, con o sin hipercapnia, ¿no? O hipocapnia, eso con el tiempo va a ir cambiando. ¿Qué más? Las pruebas de función pulmonar, lo característico. ¿Se acuerdan que en el otro tipo asma era de patrón obstructivo? En este caso, en mi enfermedad pulmonar, va a ser de tipo intersticial, va a ser un patrón de tipo restrictivo. ¿Qué más? Diagnóstico definitivo ya son exámenes más invasivos, ¿no? Entonces, esta es una radiografía de un paciente con una fibrosis intersticial, ¿no? Casi todo blanco se ve. Entonces, acá esto es una tomografía, en la tomografía se puede ver mejor, entonces ustedes ven el reforzamiento, ¿no? Ven esto, miren, es más grueso, ¿no? Y podemos ver que es más parailiar, ¿no? Acá también tiene la parte posterior, también un poquito, pero es en forma general, pero más grueso a nivel parailiar. Entonces, dentro de los estudios, ¿no?, de diagnóstico, la broncoscopía es un tubo que entra en las vías respiratorias. Entonces saca, toma biopsias, hace el lavado bronquiolo-alveolar y estudia la celularidad, cuál es el predominio de la celularidad. Entonces, en un paciente que tiene un síndrome de condensación, a la inspección puede estar normal o puede estar levemente disminuida, con vibraciones vocales aumentadas, con matidez a la percusión y lo típico, crepitantes. El síndrome cavitario, que esto es típico de nuestro medio por la tuberculosis, no es una cavidad mayor a 3 centímetros, superficial con contenido aéreo, paredes lisas que comunica con un bronquio, entonces al momento de auscultarlo le van a encontrar el soplo cavernoso en O, ¿no? El diagnóstico diferencial puede ser inflamatorio, granulomatosis de Wegener, sarcoidosis, cáncer también que te puede dar cavidades, ¿no? Infecciosas, como les mencioné, la tuberculosis a la cabeza aquí en nuestro país. También puede haber hongos que tienen cavidades, parásitos, abscesos pulmonares, ¿no? Y para esto, para yo descartar todo eso, pues es muy importante la anamnesis y el examen físico que encuentren, ¿no? Entonces, un paciente, en este caso, miren, esto es un quiste, esto es un quiste hidatídico complicado, ¿no? ¿Qué causa el quiste de la hidatidosis? El equinococo, ¿no? ¿En qué animal se encuentra? ¿Quién ha dicho en el gato? No se pasa, el gato es otro toxcal, ¿ya? Toxoplasmosis. A ver. Entonces, ven aquí un quiste hidatídico, lo complicado, luego vemos acá una tomografía pulmonar, ¿no? Es ya sus cavernas, ¿no? Y acá lo podemos ver en la placa radiográfica, ¿no? Entonces, múltiples cavernas. Tampoco han leído el caso clínico. Mira, este caso, por ejemplo, es una paciente mujer de 56 años, con antecedente de diabetes, ¿no? Tratamiento regular con metformina, de 800 miligramos, 250 miligramos 2 veces al día. Acude a consulta por presentar 5 días de fiebre, tos seca, hace 2 días se crea expectoración amarillenta, verdosa, la tos se hace más exigente y la fiebre constante, se ve parcialmente con paracetamol, tiene esas funciones vitales, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, cuánto está saturando, ¿ya? Una fase rubicunda, una piel caliente, tórax y pulmones, ampliación disminuida en el tórax derecho, el murmullo pasa disminuido en ese mismo lado, con soplo tubárico en la base,
vibraciones vocales aumentadas, cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos, resto del examen está normal. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece el caso? ¿Estás hablando solo? ¿Estás hablando solo? ¿Qué cosas tendría cuidado? Es una paciente común y corriente. Neumonía. Neumonía. ¿Qué pasó? Neumonía. No, yo tuve un paciente ¿Qué más? pareció amarillenta la cabeza, ¿Para ti qué significa que la paciente tenga diabetes? Especialmente porque la metformina puede ser importante. A ver, si decía que el paciente tiene antecedente de hipertensión, ¿es lo mismo? no, porque favorece el riesgo cardiovascular en la diabetes. Pacientes diabéticos se complican más, ¿ya? El paciente diabético de la nada, o sea, se paran infectando, entonces hay que tener cuidado en eso. ¿Qué más? Un paciente diabético ya se habla ya como un paciente equivalente coronario crónico, ¿no? O sea, entonces es diferente cuando es un paciente diabético, por eso no es lo mismo, ¿ya? ¿Qué más te llama la atención? El soporte turbálico, vibración vocal aumentadas, la afinidad con esa sangre. Y bueno, lo que fue así, supongo eso por fiebre. ¿En qué pensarías? Por las vibraciones vocales aumentadas, sospecharía de neumonía o obstrucción pulmonar. Mencióname los signos que encuentras ahí. Tos seca, signo, tos seca. Vibraciones vocales aumentadas. Para aclararle mejor, los síntomas es lo que me dice el paciente, los signos es lo que yo observo. Entonces ahí dice presenta hace 5 días, es lo que me refiere, dice fiebre, hasta me puede mentir, yo con tal de sacar un descanso médico he tenido fiebre y tos, pero yo no lo veo, no le encuentro la fiebre, no le encuentro la tos. Entonces eso es un síntoma, refiere que tiene en este caso, lo está relatando fiebre, tos, pero si ya yo lo veo tosiendo con expectoración, entonces me convierte en un signo, ¿ya? Pero en la parte inicial, en este caso viene a ser síntomas, ¿no? Refiere a que he tenido fiebre, tos. Hace 2 días se agrega expectoración amarillenta, ¿no? Ya, pero si tú ya lo observas, acuérdate, es un signo. Signo es lo que tú objetivas, ¿ya? Haciendo esta aclaración, entonces, ¿qué signos encontrarías? La aplasia ruidosa podría ser. La piel caliente, porque fiebre constante también podría ser. Aquí falta la fiebre, ¿ya? Vayan en orden, ¿ya? Entonces empiecen siempre con las funciones vitales, ¿ya? Entonces, cuando empiece con su signología, es desde el inicio. ¿Qué te parecen las funciones vitales? Tiene taquicardia, tiene la frecuencia, tiene taquipnea, su saturación de oxígeno es un poco baja y yo te dice que no le están dando oxígeno. Es un paciente, ¿no? Que está taquicárdico, taquipnéico, ¿no? Estaba mencionando bien que está saturando bajo, ¿no? Pero la presión te indica que todavía está estable. Pero si se encuentra una presión de 90, 60, 80, 40, significa que ya se está yendo la hipotensión, un shock séptico, ¿no? Entonces eso
te dice que tienes que actuar rápido, ¿ya? Entonces, en la semiología, ¿no? Vamos a ver que el paciente tiene taquicardia, tiene taquipnea. Entonces, signos que encuentro ya positivos: taquicardia, taquipnea, una saturación baja, vamos a ponerlo todavía normal, ¿ya? Pero sí, la fase rubicunda, la piel caliente, entonces debe estar con fiebre. El examen físico, ¿no? Debo suponer que el tórax está simétrico porque no me lo están describiendo a la inspección, pero la amplexación está disminuida y me dicen que es en el hemitórax derecho. Entonces el murmullo vesicular pasa disminuido en ese mismo lado y le están encontrando un soplo tubárico, ¿no? ¿De acuerdo? Habíamos hablado que el soplo tubárico, que es típico de un síndrome de condensación, ¿no? Que es un soplo tubárico en A todavía. Y me dicen que las vibraciones vocales están aumentadas, ¿no? Acuérdense que el derrame va a estar abolido. Entonces, ya teniendo esto con la sintomatología y los signos, ¿qué tipo de diagnóstico sindrómico tendrías? Martín. Ahora, pues. Neumónico. Neumonía. Sí, no, para el hepatosis. Síndrome de condensación. Síndrome de condensación. Ya, o sea, estamos ahorita, ustedes están en signos, síntomas y agrupar síndromes, ¿ya? Ya de ahí nos vamos a sacar la causa, en este caso una neumonía, ¿no? Qué sé yo, de etiología bacteriana, estreptococo, y estamos haciendo ya un diagnóstico ya etiológico. Pero en un inicio estamos haciendo un diagnóstico sindrómico. Entonces, si estamos poniendo un diagnóstico sindrómico de neumonía, ¿no? Entonces, un síndrome de condensación, tenemos una amplia gama. Ya habíamos visto, ¿quién te puede dar síndrome de condensación? Neumonía. ¿Quién te puede dar síndrome de condensación? Un tumor, no un cáncer. Entonces, la señora podría tenerlo, no lo sé, ¿no? Entonces, pero a la cabeza, por la forma infecciosa, ¿cómo se llama? Me voy por la parte, ¿no? De la neumonía, ¿no? ¿Qué examen auxiliar solicitarías? Digamos que estás a ver en Chumbivilcas, ¿no? Y de repente el paciente ha tenido plata y tienes que ahorrar. A ver, de repente, ¿qué examen le pedirías? Una espirometría. Exámenes de gases. Eso es análisis de gases arteriales o gasometría y el otro es radiografía, ¿no? Un hemograma para confirmar que es un proceso infeccioso o no. La radiografía. Ya, entonces, como le mencioné, digamos que estamos en Chumbivilcas, ¿no? Ya estamos, es obvio que está el paciente con fiebre, tiene la piel caliente, entonces no tiene plata el paciente, entonces simplemente para confirmar mi diagnóstico, una plaquita nomás, ¿no? Ahora tiene placas, le pedimos su hemograma, su gasometría y obviamente del cajón la placa pulmonar, la placa, ¿ya? Entonces, en la placa vamos a ver el compromiso, ¿no? Si es una neumonía, si es un tumor, de acuerdo a la ubicación, la localización. El hemograma mediría la parte infecciosa, cómo están los leucocitos, los bastones, ¿no? Y la gasometría me evaluaría cómo está la presión arterial de oxígeno, la presión de CO2, cuánto está saturando, ¿ya? Pero ahora ya con el saturómetro ya al menos ella me ayuda parcialmente. Entonces, le pedimos una placa de pulmones, ¿no? Entonces, con la placa de pulmones, ustedes ya con su hemograma y su gasometría, ¿no? Ya van a poder confirmar su diagnóstico. Luego me dijeron por ahí cultivos, ¿no? Un gran esputo, prueba de función pulmonar. En este caso, la prueba de función pulmonar, ¿no? O lo otro, la espirometría, esto aplica más a tipos obstructivos, ¿ya?
Un paciente que te llega así en la emergencia, para empezar la espirometría, pruebas de función pulmonar, no son exámenes de emergencia, ¿ya? Esos son exámenes de forma ambulatoria, ¿no? Entonces eso lo vamos a mandar a un paciente que está sospechando que tiene su asma, ¿no? Entonces ya le has tratado con su corticoides, sus broncohilatadores y tuvo una buena respuesta, ¿no? Entonces lo mandas ya al neumólogo para hacer confirmatorio nada más para que le haga la espirometría. Entonces sopla. Entonces es una prueba no de emergencia, es algo programado, ambulatorio, ¿ya? Al igual que los pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Ahí te va a decir que es un patrón de tipo restrictivo, es algo programado. ¿Qué más? El GRAM, ¿no? El cultivo. En este caso, también en la emergencia, ¿no? Tampoco no es también un examen de emergencia, pero en este caso pedimos cultivos de repente en pacientes, ¿no? Que tienen, por ejemplo, si son portadores de tubos endotraqueales, o que tienen los tubos de traqueostomía, entonces en ellos el cultivo sí va a ser más fidedigno, porque entran con una sonda y van a aspirar, porque tengan en cuenta que todo es polimicrobiano, entonces en ellos va a ser más fidedigno una aspiración, ¿no? Entonces, como la emergencia, lo que tenemos a la mano es la placa, un análisis de gases arteriales, su hemograma, ¿no? Ya más adelante ya verán ya criterios de hospitalización, ¿ya? Entonces eso sería en este caso. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Ya, lean para el siguiente caso que va a lo que viene el doctor Solari.